Hechos capítulo 9. Solamente vamos a leer hoy la primera parte, entonces vamos a estar del versículo 1 al versículo 31. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegaron a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos una vez más de abrir tu palabra y de escudriñar las Escrituras. Señor, el día de hoy estudiamos la conversión de un hombre que era enemigo, que era influenciado por el diablo, por su religiosidad. Y vemos lo que tú hiciste en su vida, Señor. El cambio tan drástico. Te pedimos, Señor, que podamos aprender de aquí.
Que podamos ver, Señor, que tú tienes buena voluntad para los hombres. No importa el camino por el que hayan andado en sus vidas. Aún inclusive no importa el conocimiento bíblico, la teología, la religión. Lo que tú buscas es un corazón que te ame, que te sirva. Padre, danos a nosotros ese corazón. Transfórmanos completamente. Déjanos ver tu gloria y llévanos, Señor, a una vida de servicio a ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta narrativa, hermanos, de la conversión de Pablo también la pueden encontrar aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. En ambas partes, tú puedes darte cuenta de lo que Pablo mismo narra acerca de su propia conversión. Y esos dos pasajes te ayudan a tener una perspectiva a lo mejor un poquito más amplia de los detalles que sucedieron en esos momentos. Voy a citarles algunos de estos dos pasajes, no tienen que buscarlos, pero te recomiendo que en tu casa tomes tu tiempo para poder leer Hechos 22 y Hechos 26. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es qué estaba sucediendo en aquellos días. Dice que Pablo iba enfurecido, iba con el deseo de poder capturar a estos creyentes para poder llevárselos esclavos o presos a Jerusalén. Lo que hacían era literal, entraban a las sinagogas, buscaban entre los judíos quién de ellos a lo mejor había creído en el nombre de Jesús y los apresaban, los arrastraban, los sacaban, los amarraban, muy probablemente los subían en alguna mula, algún burro, algo por el estilo, y se los llevaban presos, si no es que caminando a lo mejor después de haberlos abofeteado, después de haberlos humillado. Dice parte de la escritura que inclusive los hacían blasfemar y después se los llevaban para ser enjuiciados y muchos de ellos terminaban muertos. No era cosa de broma el creer en el nombre de Jesús en el primer siglo. Y nuevamente, ¿por quién venía la persecución? Por los líderes religiosos del judaísmo. Qué pena, ¿no? Que gente quien se supone que debería de amar a Dios con todo su corazón y seguir su ley y amar a su prójimo, era la misma gente que estaba persiguiendo a la iglesia. Dice que este hombre había tomado cartas para irse a este lugar que es Damasco. Damasco es una ciudad muy hermosa, aproximadamente 220 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Regularmente este camino tomaba aproximadamente 6 días para que la gente pudiera pues caminar, ¿verdad? O a lo mejor montados en algún burro, algún caballo, e ir hasta este lugar. O sea que este hombre no estaba nada más en su entorno alrededor de Jerusalén y en las zonas aledañas persiguiendo a los cristianos, hermanos. Este hombre tenía una furia muy amarrada a su corazón, iba a todos lados. Este hombre estaba dispuesto a ir hasta la parte más norte de Israel y aún salir de los bordes de Israel con el propósito de acabar con el cristianismo. No sé si tú te acuerdas, pero en Hechos 5 vimos cómo hubo un consejo cuando apresaron a algunos de los discípulos y dice que hubo un hombre que se levantó, un rabino llamado Gamaliel. Y este hombre les dijo que los dejaran en paz, no sea que se hallasen peleando o luchando contra Dios mismo. Este hombre Gamaliel era el rabino de Saulo. Era su autoridad. Y sin embargo, aquí lo que podemos ver es que Saulo no le importó lo que dijera su rabino. Él traía un coraje y una furia, un celo en contra de los cristianos. ¿Qué sucedió? Que Saulo se encontró batallando o peleando en contra de Dios mismo. O sea que, hermanos, podemos saber la verdad y sin embargo, entrar por un oído y salir por otro y encontrarnos haciendo cosas que son completamente en contra de la voluntad de Dios. Dice que iba en este camino hacia Damasco y cuando iba acercándose, según Hechos 26, dice que era aproximadamente el mediodía, casi al llegar al Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. También Hechos 26 habla de que este resplandor que él vio era más intenso que la luz del mediodía. Aquí a lo mejor podemos tener una intensidad de sol bastante fuerte, ¿no? Pero lo que no tenemos aquí es desierto, como en este caso es en esta zona de Israel y toda esa zona del Medio Oriente,
donde el destello del sol es sumamente fuerte. Pues aún al mediodía, la luz que este hombre vio, el destello de luz, el resplandor fue sumamente, sobrepasaba el resplandor del sol. Dice que esto lo hizo caer a tierra y escuchó una voz en la lengua hebrea que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchas veces tú te encontrarás a lo mejor en algunas Biblias para niños que a lo mejor él cayó de un caballo o de un camello o de lo que sea. La Biblia no dice aquí que se cayó de algún animal, simple y sencillamente que cayó a tierra. Casi siempre la idea de caer a tierra, cuando tú ves esa palabra que alguien cae en tierra, lo que es literal, se postran o se acuestan literal sobre su estómago y su rostro a la tierra, en un señal de completa sumisión, completa humildad a aquello que es una presencia, obviamente, o una apariencia, en este caso, de Dios. Escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, es personal, es para ti, es directa. ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La Escritura dice que tú y yo, como cristianos, como creyentes, formamos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo, del Mesías, del Salvador, de Jesús. Tú y yo somos descritos en la Escritura como manos, como ojos, como boca, como el cuerpo que lleva, como los pies que llevan las buenas nuevas de salvación. Tú y yo formamos, espiritualmente hablando, ese cuerpo que es Jesús ahora en la tierra, pero a través de nosotros trabajando en este mundo. Entonces, cuando una persona se opone en contra de algún cristiano, le hace algún daño, está yendo en contra directa de Jesús. Lo que Pablo estaba aquí haciendo era precisamente perseguir a los cristianos, y por estar en contra del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, estaba yendo en contra de Jesús mismo. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Yo soy a quien tú persigues. En Hechos 26 dice que es en ese momento Jesús le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que dice Hechos 26 del 16 al 18. La narrativa ahorita te vas a dar cuenta que dice que los hombres que iban con Saulo, dice que vieron algo o escucharon algo, pero no fue para ellos en verdad la revelación directa. Vieron la luz, escucharon una voz, pero ellos no entendieron lo que Dios le estaba hablando. Jesús le estaba hablando directamente a Saulo. Era un mensaje muy particular para un hombre en una situación en especial. Esto nos deja ver cuán interesado está Dios, ¿verdad?, en la vida personal de cada uno de nosotros. Obviamente tú y yo no tenemos esa clase de revelación, pero eso no quiere decir que Dios no exista, o que Dios no esté dispuesto, o que Dios no se acerque a tu vida y te hable. Tú y yo sabemos, ¿a poco no? Cuando Dios te trata, te dice algo, cuando Dios te toca, tú sabes que esta palabra es para ti. Tú sabes que Dios te está diciendo: deja eso, arrepiéntete de aquello, cambia aquí. Todos y cada uno de nosotros podemos tener esa experiencia personal con Dios. Aquí es el punto donde Saulo, por así decirlo, por primera vez ve al Cristo resucitado, y desde este momento dice aquí que Jesús, en Hechos 26, dice que Jesús le dijo que él lo iba a poner como ministro, como siervo, como alguien que le iba a servir como un testigo de las cosas que estaba viendo en ese momento y de las cosas que iba a ver después. Porque la Escritura dice que Saulo recibió muchas revelaciones de Cristo. Este hombre podía ver con sus ojos la gloria de Dios. En algún momento dice que él no supo ni siquiera si era en su espíritu o en realidad, pero dice que fue ascendido al tercer cielo. Este hombre tenía revelaciones de Dios increíbles. Y uno se preguntará: ¿por qué es que Dios
escoge a un hombre tal para revelarse a su vida de esa manera. Y uno pudiera decir, yo quisiera que Dios se revelara a mi vida de esa manera. Yo no soy tan malo como Saulo, ¿verdad? Yo a lo mejor no soy tan pecador como ese hombre, no soy tan religioso, no soy celoso, no estoy persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué Dios no se revela a mi vida de esta manera? Pongamos un paréntesis a esa pregunta porque al ratito la contestaremos. A ver si en verdad quieres tú que Dios se revele a tu vida de esa manera. Dice el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué un hombre, hermanos, de estas agallas, de este valor, un hombre con estos pantalones, por así decirlo, que estaba dispuesto a viajar, a ir, a llevar cartas, a arrastrar a gente, a estar dispuestos a que la gente fuera muerta delante de él y él dar su aprobación, a lo mejor él mismo aún apedrear a esta gente? Para un hombre de estas agallas, que de repente, dice aquí la Escritura, le cayera un temor tal que lo pusiera a temblar. Estamos hablando de que lo que vio este hombre y lo que escuchó este hombre fue sumamente espantoso para él. A veces podemos pensar que la apariencia de Dios es algo hermoso, ¿verdad? Es algo bonito. ¡Ay, qué precioso la presencia de Dios!, ¿verdad? La gloria de Dios. Pero hermanos, en la Escritura en ningún lado habla acerca de la presencia de Dios como algo solamente hermoso, sino más bien como algo sumamente aterrador. Tú puedes leer en el libro del Éxodo, cuando Dios habla en el monte Sinaí, dice que todo el monte tiembla. La gente dice que estaban espantados. Pensaban que se iban a morir en ese momento. Es que cuando Dios habla, hermanos, es algo que debemos de temer. Se le revela Jesús a Saulo y este hombre tiembla de miedo. Y la pregunta que pienso que cada uno de nosotros deberíamos hacer, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros podríamos con ese temor y con esa reverencia decirle a Dios, Dios, tirado en el suelo, ¿verdad? Rendido y humillado y completamente postrado ante Dios, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este momento, esta pregunta lo que nos está diciendo es algo muy sencillo, hermanos. Este hombre se rindió completamente a Cristo. Le estaba diciendo, dime, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres que yo haga? Obviamente su mentalidad era una de obras, ¿verdad? Lo que Dios me diga que haga, yo lo voy a poner en obra. Lo voy a hacer. Y pienso que a veces a nosotros en este cristianismo que vivimos hoy en día necesitamos tener esa clase de actitud. No solamente un cristianismo que sea de fe aquí, intelectual. Ay, sí, qué bueno, pues yo amo a Dios y yo sigo a Dios y yo quiero a Dios y ya. Y que no se representa en verdad con obras, con acciones, con cosas claras que poner en práctica en nuestras vidas. Y ¿por qué no decir una obra para Dios? ¿Verdad? Ir a algún lugar, plantar una iglesia, compartir a Cristo, empezar una célula de estudio en tu casa, empezar un grupo de oración, compartir a Cristo en el trabajo. Yo qué sé, obras que demuestren en verdad que nuestra fe no solamente es algo intelectual. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero aquí es interesantemente lo que dice ahí el siguiente verso. Dice que después de que las personas que iban con él estaban atónitos porque habían escuchado pero no habían visto nada. Dice que cuando se levantó Saulo de la tierra, dice, abriendo los ojos, no veía a nadie. O sea, el hombre quedó completamente enceguecido por haber visto la visión. Dice así que lo llevaron de la mano y lo metieron a Damasco y estuvo ahí por 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué sucedió, hermanos? Pues que esta visión que tuvo este hombre le impactó tanto que lo puso en ayuno y oración. Este hombre hizo lo que tradicionalmente hacían los judíos cuando entendían que habían hecho una ofensa o que querían restaurar sus vidas para con Dios o que querían tener una cercanía a Dios o entender su voluntad. Se humillaban a través de oración y ayuno. 3 días de ayuno nada más.
¿Con qué propósito? Con el propósito de poder entender la voluntad de Dios, de poder estar preparado para el plan que Dios tenía para su vida. 3 días de ayuno no es nada para poder recibir el alimento que viene del cielo. Porque Dios es más que el alimento y la bebida. El entender la voluntad de Dios es más importante que nuestra propia vida física, carnal. Dice el verso 10, entonces Dios habla a otro hombre llamado Ananías, el cual vivía en esta zona o en esta ciudad llamada Damasco. Dice que le dice el Señor, se le muestra el Señor en una visión a Ananías, y Ananías le dice, heme aquí, Señor. Una respuesta muy clara de que este hombre era muy probablemente un judío de nacimiento. La misma respuesta que dio Abraham, que dieron muchos de los profetas o los sacerdotes en aquel tiempo cuando el Señor les llamaba, ellos decían, heme aquí, Señor. ¿Qué quiere decir heme aquí? Estoy presente, ¿va? Como decimos en la escuela, ¿va? Cuando dicen tu nombre, ¿qué dices? Presente, ¿verdad? Aquí estoy. Pero eso lo que tipifica, hermanos, es un decir, lo mismo, ¿qué quieres que haga, Señor? Estoy presente, estoy aquí, dispuesto a hacer tu voluntad. Dime, habla. Heme aquí, Señor. Y entonces el Señor le dice algo que yo creo que tú y yo hubiésemos tragado saliva muchas veces al pensar el reto o la misión que Dios le estaba dando a este hombre, Ananías. Le dice que vaya y busque a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y dice, porque he aquí él ora, al final del verso 11. Y dice que Saulo había visto en visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le ponía las manos encima para que recibiese la vista. Imagínate eso. Saulo ya había recibido la visión de un hombre que iba a venir a poner las manos sobre él para que recibiese la vista. Y el nombre de ese hombre es Ananías. O sea que Dios ya lo había, por así decirlo, aventado al ruedo sin siquiera haberle dicho antes lo que iba a hacer. Ya estaba puesto. Este hombre va a ir y va a hacer esto. Y a veces yo pienso, híjole, ¿cuánto desconocemos en verdad el plan de Dios? ¿No es cierto? Que Dios pudiera decir, yo quiero esto que se logre y yo quiero que esta persona haga esto. Y nosotros estamos, ¿verdad? Por las nubes, sin entender. Pero aquí hay algo bien interesante en el texto, hermanos. Dice que cuando el Señor le dijo a Ananías lo que había visto Saulo en visión, y prácticamente le dio la misión, dice el verso 3, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, ¿en serio? Dios, ¿qué es lo que me estás pidiendo? A muchos nos gustaría, ¿a poco no? Lo que estudiamos la semana pasada. Que alguien como Felipe, que el Señor nos dijera, ve y acércate a esa casa, toca, porque hay alguien ahí que está leyendo la Biblia y no entiende, y tú les vas a explicar. Pues qué bonito, ¿no? Qué precioso. Qué lindo es el cristianismo, ¿verdad? Qué fácil, hasta cierto punto. Cuando alguien recibe una palabra del Señor a una misión así, ve y comparte la palabra. Pues sí, voy. Pero es otra cosa que el Señor te dijera algo como esto. Ve y ponte justo enfrente de aquel hombre que te puede amarrar, arrastrar, latiguear y apedrear hasta morir. En pocas palabras, ve y ponte en la boca del lobo. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros diríamos, ¿será que es Dios el que me está hablando? ¿Cuántos de nosotros no diríamos, Señor, yo pienso que como que te estás equivocando, ¿no? Como que a lo mejor tú no... O sea, a ver, espérame tantito. ¿No será que soy yo el que estoy imaginándome esto? ¿Cuál es la respuesta de Dios para este hombre? Verso 15. El Señor le dijo, ve. Ve.
Ay, ay, ay. ¿Cómo se hubiese sentido ese hombre? Yo no sé si tú sepas, hermano, hermana, pero la Escritura nos dice en muchas partes que Dios permite que hayan cosas o cuestiones en la vida de las personas que no son buenas, que no son placenteras, que no son agradables, que es sufrimiento, que es dolor, que es pérdida. ¿Conoces el libro de Job? Dios mismo le dijo a Satanás, quítale todo. Y Satanás en un día termina con sus ganados, sus cosechas, sus siervos y aún sus hijos. ¿Quién permitió eso? Dios. Al otro día le permite Dios a Satanás que toque su cuerpo, simple y sencillamente que no lo mate. Y amanece el hombre lleno de llagas, cubierto, de pies a cabeza, dice. Perdió absolutamente todo y aún hasta su salud y quedó literal en la tierra con ceniza a su alrededor, que es una señal de humillación y de desgracia, con sus vestiduras rasgadas, rascándose, dice, con un pedacito de barro. A ese grado lo llevó Dios a ese hombre. Cuando uno piensa en nuestros propios sufrimientos, la verdad es que en comparación a lo que pudiésemos estar sufriendo en la vida, no, pues estamos en gloria. ¿A poco no? Dios pudiera permitir mayor sufrimiento en tu vida. Dios pudiera ponerte en una situación como esta, donde está en riesgo tu vida. Y aún así, decirte, ve. Ve. La verdad es que la naturaleza del ser humano aquí diría, no voy. Pero Dios le da a este hombre la razón por la cual es necesario que vaya. Ganar a un alma. Pero esta alma, este hombre, este solo hombre convertido, es el máximo exponente después de este punto del cristianismo en todo el primer y segundo siglo. Este hombre fue el misionero más grande, fue el predicador más diligente, fue el hombre más pasional, más dispuesto, más entregado para las cosas de Dios que aquella tierra hubiese visto jamás. Y aún todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Las cartas paulinas son obviamente escritas por él. Un solo hombre, una sola mujer, hermanos. Tú y yo no sabemos cuánto cambio puede hacer en la vida de cientos, si no es que miles de personas. De ahí la necesidad de no tener miedo de compartir el Evangelio. De ahí la necesidad de no tomar a una sola persona como algo poco o escaso o innecesario. Porque una persona es suficiente, hermanos, para llevar el Evangelio a cientos, a miles, a millones de personas. Una sola persona es suficiente. Dice entonces el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 22 nos dice un poquito más acerca de otras cosas que le dijo Ananías. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es Hechos 22 del 14 al 15. Esto fue parte de lo que Ananías le dijo a Pablo. Verso 18, donde estamos, Hechos 9, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas
Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué precioso, ¿no? Que Dios utiliza a una persona para llevar la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Literal. Saulo quedó completamente en shock, entra a la ciudad, ayuna, ora para entender la voluntad de Dios y Dios utiliza, ¿qué? A un hombre. Este hombre, en obediencia a Dios, va y le dice a Saulo cuál es la voluntad de Dios. Tú no sabes cómo Dios te puede utilizar a ti para mostrarle a una persona cuál es la voluntad de Dios para su vida. Para animarlo, para llevarlo a un arrepentimiento, inclusive para llevar a una persona a bautizar. Sí sabes, ¿verdad? Que no solamente los pastores y los predicadores tenemos la autoridad para bautizar a otros, para llevar a otra persona a la salvación. Somos iguales, hermanos. Tenemos la misma posición de autoridad delante de Dios. Simple y sencillamente un predicador, un pastor como un servidor, tenemos un servicio diferente al de los demás. Eso es todo. Pero si tú te encuentras a una persona y le predicas el evangelio y la persona recibe a Cristo en su corazón y tú le compartes y se arrepiente de sus pecados, hay salvación para esa persona y tu responsabilidad es llevar a esa persona al bautizo. Si quieres me invitas, adelante, vamos, ¿no? Pero si Dios te lo está poniendo en tus manos, en ese momento tú llevas a esa persona a un arrepentimiento y a una búsqueda de Cristo y a un bautismo y después lo abrazas y lo anhelas y lo entrenas, como tu discípulo. Le enseñas todo lo que tú sabes acerca de Cristo y el día que esa persona se va, tú cumpliste tus propósitos. O el día que Dios te quita de ese lugar, porque estamos en esta vida prestados, ¿no es cierto? Hoy estamos aquí, mañana nos podemos ir. Es mi propósito, pues, hacer algo similar, hermanos, que el tiempo que estamos nosotros aquí con ustedes puedan recibir de parte de Dios. Porque Dios a ti te va a utilizar en la manera en la que Dios quiere utilizarte. Lo que Dios quiere hacer con tu vida, hay que buscar entender su voluntad. Dice que le cayeron de los ojos como escamas. Obviamente una vez que vio la luz, me imagino yo que algo sucedió en sus ojos físicamente que hizo que perdiera la vista. Una vez que recibe la palabra, en ese momento le caen de los ojos estas escamas y él puede ver. Una señal muy gráfica y muy clara acerca de cómo era su vida pasada, ciego, y ahora, una vez que había visto a Jesús y había recibido el perdón de sus pecados, ahora podía ver. El hombre se levanta, se bautiza, lava sus pecados invocando el nombre de Jesús y dice, come algo ya restaurado, y entonces dice, estaba con los discípulos ahí entre ellos algunos días. Hermanos, ¿a poco no nos gustaría a ti y a mí recibir una revelación así de Cristo? ¿Verdad que sí? Bueno, eso espero, ¿verdad? Que tú tuvieras el anhelo de decir, yo quisiera una visión de Cristo tal que se me cayeran todas las cegueras que tengo en mi vida, en mi alma, todo lo que no entiendo, todo aquello que me estorba para servir a Dios, que se quitara y se cayera todo aquello y que yo pudiera caminar una vida con ese entendimiento, con esa claridad de poder recibir una revelación personal de Cristo resucitado, ¿verdad? De poder recibir a lo mejor un don como este del apostolado, de poder llevar el evangelio a las naciones, una claridad, una experiencia tal, una convicción tal que me llevase a hacer lo que Dios quiere que haga en mi vida y a través de mi vida, ¿verdad? El poder ver y hacer milagros, yo qué sé, ¿verdad? Pero hermanos, acuérdense lo que le dijo Dios a este hombre Ananías, que Dios le iba a enseñar a Pablo cuánto tenía que sufrir por el evangelio. Instrumento escogido para llevar
mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sí, literal, este hombre fue sumamente utilizado por Dios. Grandes cosas vio, milagros, sanidades, visiones celestiales, una experiencia de Cristo increíble en su vida. Pero eso lo santificó, lo separó para un propósito. Pero eso no vino sin un costo. Y ese costo, desgraciadamente, es el costo de sufrimiento, de entrega, de padecimiento, de lágrimas, de palos, de azotes, de desvelos, de ayunos, de naufragios, de rechazos, de gente que lo quería matar, de persecuciones por todos lados. La vida de este hombre no fue una vida fácil. No fue una vida fácil. Verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo. Te recomiendo que cuando tengas una oportunidad te des a la tarea de buscar cosas, por ejemplo, como lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo Isaac. Dice que levantándose de mañana antes de amanecer, rápido, fue para ofrecer el sacrificio. Cuando Dios le dijo a Felipe que se levantase, dice que inmediatamente se levantó. Cuando el ángel le habló a José que tomara a María y se fuera, rápido se levantó. Hay una actitud de obediencia inmediata que le agrada a Dios y que la Biblia nos dice en todos lados. Este hombre recién convertido dice, enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. Este hombre no se esperó a tomar un curso de capacitación, no se esperó a un discipulado de, 3 meses, 6 meses, 1 año. Este hombre no estuvo, ¿verdad?, en una iglesia sentado por a lo mejor 3, 5, 8 años, ¿verdad?, a que aprendiera bien la Biblia. No. Claro está que su capacitación había sido en el judaísmo anteriormente. Este hombre era un erudito en las Escrituras. Dios lo preparó en el judaísmo. Y cuando se revela a Cristo en su vida, enseguida empieza a predicar a Cristo. ¿Dónde lo predica? En las sinagogas. En el lugar de oposición. Diciendo que Jesús obviamente, era el Hijo de Dios. Y dice, todos los que le oían, los judíos, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba o destruía en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. A ver, no entendemos. ¿Cómo está esto? ¿No es este el hombre que está persiguiendo a estos que invocan el nombre de Jesús? Y ahora él mismo es el que está hablando de Jesús. ¿Cómo está esto? Dicen ellos. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. Subraya esa palabra en tu Biblia, hermano, hermana. ¿Cuál era la actitud de Saulo? Se esforzaba. Muchos de nosotros, pienso yo, que hoy en día queremos un cristianismo fácil, ¿verdad? Sin esfuerzo, sin dedicación. Tranquilamente me la llevo, ¿verdad?, campechaneada. Ahí voy, poco a poco, hermano. No me presione, hermano. Déjeme en paz. Ahorita yo y Dios, hermano. Ahí como vaya yo llevando, ¿verdad?, mi vida. Voy dejando un pecadito aquí, voy dejando otra cosita allá. Ahí poco a poco, hermano. No, usted no. Tranquilo. Necesito pensar bien las cosas. No, hermanos, esto no es lo que yo veo en la Biblia. Había una diligencia, un deseo, un anhelo, una prontitud, una fe, una hambre, una necesidad de hacer la voluntad de Dios, de esforzarse, de compartir. Dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cristo quiere decir, obviamente, Mesías, ¿verdad? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. El perseguidor ahora se convertía en el perseguido. Lo mismo que él buscaba en contra de otros, ahora se le revertía y ahora iban en contra de él. ¿Con qué propósito? Darle cuello. Matarlo. ¿Cómo se habrá sentido Saulo en ese momento? Ponte en sus zapatos.
después de que él era el que iba en contra de ellos, ahora de repente se voltea la tortilla, como decimos en México, y ahora van en contra de su propia vida. Ah, caray. Yo me imagino que también tragó saliva, ¿no? El nombre de Cristo puede traer persecuciones, hermanos. Dice que escuchó de que estaban tratando de agarrarlo, etcétera. Dice que entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaban por el muro, descolgándole en una canasta. Sale Saulo de ahí, de esa zona, y se va de regreso otra vez a Jerusalén, dice el verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pues cómo no, ¿verdad? Hazte fama y échate a dormir, ¿verdad? Llega y no, yo aquí con uno de ustedes. No, hombre, que te vamos a estar creyendo, ¿verdad? No creían. Verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo sucedió que Pablo conoció a Bernabé, que Bernabé tuvo la confianza? A lo mejor Dios le dijo algo a Bernabé, que se acercase a Pablo. Yo qué sé. Lo que la Escritura aquí dice es que Bernabé lo introduce al grupo de los discípulos. Obviamente estos discípulos estaban pues muy probablemente escondidos, muy probablemente haciendo reuniones en casas de algunos hermanos calladitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y de repente, el jefe de la banda de los que los perseguía, ahora está convertido. Me gustaría leerte aquí otra vez un poquito de Hechos 22, 17 al 21, acerca de qué fue lo que sucedió en Jerusalén. Dice, esto es Pablo narrando su conversión, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, quiere decir un trance. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, estaba Pablo ahí en Jerusalén, regresando obviamente. Muchos decían que Pablo era parte del concilio, de los jefes, de los cabezas, de los religiosos principales en Jerusalén, y regresa otra vez, pero ahora ya regresa con un corazón cambiado. ¿Qué pasa? Va a seguir su vida de persecuciones y Dios lo va preparando. Y le dice, no, vete de aquí, no te quedes aquí en Jerusalén, porque vas a tener persecución. Yo te voy a llevar lejos. ¿A quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Este hombre, Saulo, ustedes saben que le llamaban Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad con raíces griegas, donde este hombre nació, creció. Muy probablemente en su adolescencia se fue hacia Jerusalén para aprender, obviamente, bajo el tutelaje de este hombre Gamaliel. Pero esta zona de Tarso era una zona donde él conocía mucho, muy bien, ahí había nacido, ahí había crecido, y muy probablemente pues era un hombre que hablaba la lengua griega como su lengua natal, y obviamente tenía la facilidad, ¿verdad?, entre la gente de esa zona, que no era Israel, para poder desarrollarse como una persona normal, por así decirlo, ¿no? Entonces Dios había traído a este hombre de una nación fuera de Israel a Jerusalén, y ahora lo estaba mandando otra vez a los gentiles. Terminamos el pasaje, verso 31 dice, verso 29 dice, y hablaba denodadamente con denuedo en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los griegos ahí se refiere a los judíos con descendencia griega que estaban en Jerusalén. Y dice, cuando supieron los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces regresó otra vez a su tierra natal, fuera de Jerusalén, fuera de Israel,
vamos a desaparecer a este hermano para que no haya más persecución ahorita en su vida. Y lo alejan. Luego vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos cuántos años estuvo este hombre fuera de Israel. Pero dice el verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué precioso, ¿verdad? En pocas palabras, Dios quita al estorbo. La iglesia entonces tiene paz, Dios les da descanso por un tiempo, ¿verdad? Y en ese tiempo de descanso, en ese tiempo en que tenían paz, dice que esa gente eran acrecentados, eran fortalecidos. Esa gente se llenaba del poder del Espíritu Santo y del temor del Señor. Hermanos, ustedes y nosotros estamos aquí en este tiempo con paz. La verdad, tenemos paz. Tenemos tranquilidad. No vivimos allá por, ¿verdad? Egipto o el Talibán y toda esa zona, ¿verdad? Del Islam, donde la gente es decapitada por su fe. No vivimos en países como Corea del Norte, ¿verdad? Donde la gente está oprimida y que no puede creer y que no puede tener una Biblia. Tú y yo estamos en época, aquí en México, en esta zona, en la península, de paz. Por lo tanto, en esta época, es época para que tú y yo nos fortalezcamos en la fe, seamos edificados. Es tiempo aquí para que tú te llenes del poder del Espíritu de Dios, de su presencia, del temor del Señor, para que la iglesia crezca. Ese es el tiempo, hermanos. No sabemos lo que vaya a venir mañana o en un año o en 20 años, no sabemos lo que vaya a venir a México, pero ahorita tenemos esta oportunidad. Así que no nos durmamos en nuestros laureles y aprovechemos la oportunidad para crecer, para madurar, para edificarnos en Cristo, para tener el denuedo de compartir la palabra. Termino con esto, hermanos. Si gustas acompañarme a Romanos capítulo 5. Romanos 5. Por cierto, la carta a los romanos fue precisamente una carta escrita por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5. Verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, tú y yo no somos diferentes a Pablo. No lo somos. Somos seres humanos que traemos nuestras fallas, nuestros errores, ¿verdad? Que hemos a lo mejor por tiempo practicado cosas que no debíamos. Que a lo mejor tú dirás, bueno, es que yo no soy un perseguidor de la iglesia y un asesino, pero la Escritura dice que si tú te enojas contra tu hermano y lo llamas raca, que es un insulto, si tú insultas a la gente porque estás enfurecido, tú eres como si fueses un asesino, así te describe la Escritura. En el corazón lo que tienes es un odio, un rencor, un resentimiento. Con su religiosidad y lo que sea. ¿Cuánta gente hay hoy en día que está bien amargada, bien llena, ¿verdad?, de mentira, bien llena de lascivia en sus ojos? ¿Cuánta gente hay, no es cierto?, que su ídolo es el dinero, o que el ídolo es a lo mejor la comodidad, o que viven por el aplauso de los demás, ¿verdad? ¿Cuánta gente que está completamente hundida en las tinieblas de este mundo? En la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, y tú ponle el nombre que quieras, en el pecado. Tú y yo no somos diferentes a la condición en la cual estaba Saulo. Pero dice aquí la Escritura, aunque una persona pudiese estar muerto en vida, aún por ti, aún por mí,
aún por esta gente de nuestro alrededor, Cristo murió por nosotros. Por ti y por mí, Cristo murió. Y de la misma manera que Dios se revela a Saulo, de la misma manera Dios se puede revelar a nuestras vidas. A lo mejor no con una luz y no con una voz audible, pero sí con la revelación de su palabra. Sí con el entendimiento de su voluntad. Sí con el deseo de nuestro corazón. Sí con su Espíritu Santo trayendo ese deseo a tu vida de cambiar, de ser diferente. De dejar atrás el pasado. De perdonar a aquellos que te ofendieron, te dañaron, te ultrajaron, te lastimaron. De dejar atrás ese pasado. De recibir un perdón. De poder aclarar las cuentas con Dios. Dios quiere que seamos completamente renovados. En nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Completamente renovados. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer lo imposible. Tú no eres imposible para Dios. No somos imposibles para Dios. Y aún las cosas en tu vida que tú piensas que pudieran ser imposibles, y que tú dices, es que hermano, esta área de mi vida no puedo dejar de hacer esto, no puedo cambiar esto, no hay imposibles para Dios. Dios puede transformar a cualquier persona, incluyéndome a mí. ¿Verdad? Dios puede cambiar a esta persona que está aquí delante de ti el día de hoy. Ninguno de nosotros nos merecemos el favor de Dios, el amor de Dios, su buena voluntad. Ninguno de nosotros nos merecemos la operación de Dios y de su Espíritu en nuestras vidas. No lo merecemos. No importando nuestro pasado, no importando aún nuestro presente, Dios puede transformar nuestras vidas. Hoy. Dios puede transformar tu vida. Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y meditemos unos minutos en esta palabra. Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Yo creo que Dios quiere utilizarte como un instrumento en sus manos. Yo creo que Dios quiere primeramente glorificarse en ti, cambiarte a ti. Cambiarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, de una manera muy personal. Dios quiere primero que tu vida sea completamente renovada. Porque Él quiere utilizarte para alcanzar a otros. No importa que fuese uno nada más. Tal vez miles. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Disponte a hacer su voluntad. Disponte a darle tu todo. ¿Qué debo hacer, Señor? Heme aquí, esa debe de ser la actitud de tu corazón. Diligente, pronto. Hoy Dios te llama a ti. Hoy Dios nos llama a cada uno a seguirlo, a servirlo, a ser instrumento en sus manos. Antes estabas enceguecido, ahora puedes ver. Antes estabas muerto, muerta, ahora estás vivo, estás viva. Antes en contra de Dios, ahora a favor de Él.
vivamos vidas que le agraden.